Bueno, llegando al final de una tarde, de un día extraordinario, maravilloso para muchos, fabuloso para otros, el reconocimiento para quienes han hecho méritos a través suyo, a través de aquellos pioneros que un 26 de junio como hoy, pero en horas de la mañana, veían cómo brotaba de la tierra el recurso más formidable en el mundo y en nuestra tierra. 100 años que cumple YPF, junto a los 78 años que cumple este pueblo de Cañadón Seco, porque fue YPF el que posibilitó ese descubrimiento con su gente. Y en este día especial no puedo dejar de expresar mi gratitud por todos aquellos que comparten con nosotros este día tan importante. En primer lugar, a quienes protagonizan y quienes posibilitan y quienes en aquel tiempo posibilitaron esa tarea formidable que permitió el encuentro de dos culturas, que son los trabajadores. La empresa es el instrumento, pero quienes posibilitan es el esfuerzo, el sacrificio, la determinación extraordinaria de los trabajadores. Por eso hoy quiero agradecer la presencia de los nuevos y los jóvenes trabajadores de YPF que nos acompañan. Quiero agradecer la presencia de quien es el referente de los trabajadores organizados en nuestra región, como lo es la Confederación General del Trabajo, a través de su secretario general Julio Gutiérrez. Quiero agradecer la presencia de todos aquellos que formaron parte de las instituciones de la República, como funcionarios públicos electos, como el exintendente de Caleta Olivia, que también agradezco, a José Córdoba, aquellos diputados que también fueron parte de ese proceso, que pertenecieron al YPF, que aquí los señalamos. Quiero agradecer la presencia del doctor Javier de Urquiza, que nos acompañó para llenar de sonrisas a un grupo de jóvenes con ilusiones y expectativas y sueños en esta tierra, en este pueblo. Por supuesto, agradecer la presencia de nuestras autoridades, de nuestras banderas de ceremonia. Agradecer la presencia de los familiares de quienes protagonizaron aquella gloriosa mañana del 26 de junio del año 1944. A nuestras autoridades de la seguridad, a los familiares, a los que han sido receptores de nuestro reconocimiento, de los docentes que durante estos años de pandemia tuvieron una tarea realmente superlativa, y más aún en nuestro caso referenciados en los docentes de la educación especial, que tanto castigo injusto reciben cuando simplemente con pasión, con amor y con dedicación cumplen con la tarea extraordinaria de proteger, de cuidar y de velar por los chicos que tienen discapacidades y que necesitan de todos y fundamentalmente de los docentes de esta bendita provincia. Quiero agradecer la presencia de todos ellos. Por supuesto, de los que hoy recibieron aquí en este día histórico, porque es la primera vez que Cañadón Seco tiene este día de júbilo para también familias que se están constituyendo, jóvenes de aquí, de nuestro pueblo.
su primer casa, su primer llave, su primer sueño, es el primer sueño de todos, la vivienda digna cuando se construye, esa sociedad fenomenal que permite el crecimiento de los pueblos. Para ellos, por supuesto, mi deseo profundo de continuidad en esa sociedad conyugal extraordinaria que les posibilita, a partir de las próximas horas, abrir la puerta de su vivienda digna que la construyó con esfuerzo, dedicación esta comuna con su gente, para que ustedes puedan vivir este día excepcional. Algunas caras tristes vendrán porque alguno dirá, no me tocó. Un sabio decía algo que un amigo me comentó hace un tiempo: cuando hay demandas de un número determinado, de 100 vecinos en un lugar, y las soluciones llegan en una primera etapa para 10, es muy probable que haya 90 personas enojadas y 10 que tienen su sonrisa en los labios y que después pueden llegar a hacer o a cometer el acto de la ingratitud de no recordar ese momento. Yo no comparto esa idea. Yo comparto la idea de que hoy entregamos soluciones a un grupo importante para que vivan felices en su vida, y aquellos que hoy no pudieron tener esa posibilidad, esta comuna y este presidente de la comuna elegido por su gente va a seguir trabajando hasta el último instante de la responsabilidad que le ha tocado para que haya más rostros alegres, felices, que puedan seguir construyendo sueños, esperanzas y expectativas. Vamos a seguir trabajando con el mismo esfuerzo, con la misma dedicación, cueste lo que cueste, a pesar de los agoreros, de los que construyen desde el rencor, desde el resentimiento y desde el odio, mientras nosotros seguiremos construyendo con los brazos abiertos para abrazar a todos desde ese sentimiento noble de los seres humanos que nos entregó aquel que lo clavaron alguna vez en la cruz, que es el amor. Desde ahí es de donde nosotros construimos y nos comprometemos cada vez que nuestro pueblo cumple años. En un momento en donde el mundo vive una de sus peores crisis, en los tiempos que le toca vivir a nuestra generación, una tercera guerra mundial, según los dichos del Papa Francisco, una realidad que nos marca que la Reserva Federal de los Estados Unidos haya dispuesto las altas tasas de interés que provoca recesión en el mundo, que va a provocar más inflación en el mundo, que va a provocar más pobreza y miseria en el mundo, que va a provocar que los más sigan teniendo menos, pero también va a provocar que los menos sigan teniendo más. Y cuando los poderosos se pelean en esta guerra mundial por los intereses de las armas, de los recursos estratégicos internacionales como el petróleo y el gas, cuando los poderosos se pelean, los que mueren, los que se desangran son los pobres y son los pueblos en el mundo. Esta es la realidad en la que hoy vivimos nuestros 78 años de vida en Cañadón Seco. Esta realidad que impacta en nuestra tierra, en nuestra patria, en la Argentina, a partir de los acuerdos que se debieron firmar producto de ese endeudamiento salvaje al que sometieron a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Una inflación que va creciendo y que no nos permite generar una expectativa mucho más importante de las que nos hemos generado. En ese contexto hoy venimos
a celebrar estos 78 años, pero tampoco queremos ser ni agoreros, ni tampoco queremos ser en un día que es de alegría para muchos y para todos, los que sentimos que al otro le vaya bien. En este día no queremos hacer eso, pero tenemos que ser honestos y sinceros en decir estas cosas que pasan en nuestra tierra. Tenemos que ser sinceros en decir que es imprescindible que los hombres y mujeres que tienen responsabilidades institucionales y políticas en la Argentina se pongan de acuerdo para poner a Argentina de pie, porque cuando la Argentina se pone de pie hay justicia social, hay dignidad para nuestra gente. Cuando los dirigentes se ponen de acuerdo, hay rostros felices en la Argentina. Cuando los dirigentes se ponen de acuerdo, hay ilusiones que se fortifican. Cuando los dirigentes se ponen de acuerdo, hay verdadera soberanía política por las decisiones trascendentes de la gente que vive a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Ese es, en nuestros 78 años, el humilde pedido que hacemos de este humilde pueblo de Cañadón Seco a quienes tienen esas responsabilidades en nuestra Argentina. Cuando vemos eso en nuestra realidad local, en la realidad de este pueblo, que nos arremangamos, que nos ponemos cada día y cada hora de esos días a la tarea de fundar, que nos ponemos manos a la obra para responder a las demandas y a los requerimientos de nuestros vecinos. Y vemos que las expectativas a veces nos ahogan desde estas presumibles situaciones económicas que nos pueden llegar a sacudir y ahogar financieramente en la Argentina y en nuestro pueblo. Pero seguimos trabajando por nuestros pibes, por nuestras pibas, para que cada uno siga alimentando sueños, porque si nosotros vinimos aquí, a este lugar en donde estamos a comprometernos con nuestra gente, fue simplemente para construir sueños y hacerlos realidad en este bendito y a su bendita gente. A eso vinimos y ese es el compromiso que hoy seguimos asumiendo en este 78 aniversario de nuestro pueblo. Venimos también a decir las cosas que siempre dijimos, pero a condensarlas y a sintetizarlas en lo que me atrevo a llamar el decálogo de los pensamientos nobles que tenemos en este pueblo, el decálogo de los pensamientos del Cañadón para los hombres y mujeres de esta nuestra Santa Cruz que nos duele, el decálogo de los pensamientos que hemos señalado permanentemente, pensamientos y conceptos que muchas veces a algunos les enoja, pensamientos y conceptos que hemos señalado en reiteradas ocasiones desde la responsabilidad, desde la altura política y desde el compromiso que siempre hemos asumido con decir las cosas que hay que decir, porque para eso nos eligió la gente, para ser la voz de los que por allí no pueden tener esa posibilidad. Nos toca a nosotros asumir con coraje, con determinación y con decisión. Por eso, cuando decimos que el petróleo no nació en Santa Cruz, no nos equivocamos. El petróleo, con esa empresa centenaria que se llama YPF, nació aquel 26 de junio del año 1944
en lo que entonces era el territorio nacional de Comodoro Rivadavia, que estaba señalado a ser la nueva provincia en el proceso de provincialización de la Argentina, hasta que hubo una interrupción militar genocida, criminal, fusiladora, como fue la interrupción y el golpe militar del año 55. Ahí nace la Santa Cruz que hoy vivimos, cuando a bayonetazo limpio, llenos de sangre, dijeron la Santa Cruz es esto y Chubut es aquello, y se reventó esa idea extraordinaria del entonces presidente general Perón de crear una provincia que tenía que ver con idiosincrasia, concepto de territorio, protección del recurso por la Segunda Guerra Mundial. Y nació la institucionalización de esta Santa Cruz, que hay que rediscutirla. Nació en el año 58 sin la presencia del movimiento político y social más importante de todos los tiempos, que fue el peronismo, porque fue excluido de la vida institucional, política y social en la Argentina, perseguidos sus dirigentes, prohibido hablar de peronismo, de Perón, de Evita y de todo lo que tenía que ver con justicia social. Esa Santa Cruz nació así, y tenemos que hoy, en el tercer milenio, rediscutirla para consagrar la Santa Cruz de los tiempos que hoy tenemos y de los tiempos que vienen, de las generaciones que vienen, que nos vienen a reemplazar para tomar las determinaciones que la pongan de pie, que le permitan crecer, desarrollarse y transformarse. Esa rediscusión es el primer concepto que nosotros planteamos en este decálogo de conceptos y de pensamiento desde el Cañadón. Es imprescindible la rediscusión de la Santa Cruz, que nació de esa forma como nació. Es imprescindible en esta Santa Cruz que hoy vivimos establecer un nuevo contrato social, un contrato social para garantizar el diálogo, los consensos, los acuerdos, para garantizar en ese contrato social ser partícipes del pensamiento de los hombres y mujeres que forman parte de esta sociedad, para garantizar la razón de la gente y que ésta sea la razón de los dirigentes para concretar sus sueños, sus expectativas y sus demandas. Ese es el contrato que proponemos y que hemos propuesto siempre a Santa Cruz, y sobre todo hoy ratificarlo en estos 78 años que cumple nuestro pueblo. Es imprescindible, lo hemos dicho como tercera cuestión central, rediscutir la distribución de la riqueza y de los recursos fiscales que tiene Santa Cruz para hacer que sus poblaciones sean pueblos que permitan la autonomía, que permitan la soberanía en cuanto a sus decisiones, que permita su crecimiento, que permita resolver las demandas de sus pueblos. Hay que discutir, no le tengan miedo los dirigentes, hay que discutir una coparticipación, que es el acto de compartir el pan entre los que vivimos en la tierra. No le tengan miedo, hay que discutir estas cuestiones que son elementales para el desarrollo de los pueblos. Si no tenemos en el presente y en el futuro pueblos inviables que no pueden resolver las cosas que la gente les está demandando. Esta es la necesidad y el compromiso que deben asumir quienes entienden que la política definitivamente ratificada es el instrumento de la transformación de los pueblos. Por eso hemos planteado siempre estas cuestiones. Hay que discutir un marco normativo, porque en el año 1961, que tuvimos el primer trazo de la coparticipación para los municipios de la provincia, cuando Santa Cruz tenía 40.000 habitantes, se distribuía el 7% a los municipios y el 93% quedaba en la caja provincial. Hoy esa distribución
con una población de cerca de 300.000 habitantes, sigue siendo casi la misma. Por eso es la obligación que tenemos los que nos proponemos ante la decisión de los pueblos y después no podemos mirar para el costado cuando se tratan de estos temas que tienen que ver con el ser y no ser de los pueblos. Esta es una de las cuestiones que nosotros venimos a plantear en este decálogo de conceptos y pensamientos. La necesidad de un acuerdo social y político en Santa Cruz, la necesidad del acuerdo entre quienes forman parte de las dirigencias política, gremial, social, intelectual, cultural, económica, para garantizar que las cuestiones que son centrales en la vida de nuestra provincia no puedan ser torcidas por nadie, porque tienen que ver con ese crecimiento, tienen que ver con ese fortalecimiento de las cuestiones sociales de nuestra gente. El acuerdo social entre una dirigencia que madura, una dirigencia que se pone a la altura de las circunstancias y de las necesidades en una provincia que está en un punto geopolítico estratégico, un punto caliente en las relaciones internacionales por Malvinas, por el Atlántico, la vinculación con el Pacífico, la proyección antártica. El acuerdo social entre los santacruceños es imprescindible y necesita de una dirigencia que se ponga a la altura de esta necesidad imprescindible en Santa Cruz. Es necesario que las dirigencias de Santa Cruz se planteen una discusión ante la nación para rediscutir la fórmula de la coparticipación de los recursos que vienen a nuestra provincia. Justamente por eso, por su ubicación estratégica en este panorama y en esta ecuación internacional, por las asimetrías que es difícil y casi imposible en estos términos plantear la posibilidad de la sustentabilidad económica, social y también institucional y política en los términos que hoy tenemos. Que no se la lleven toda los grandes centros poblados como la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. Se necesita una dirigencia que se ponga a esa altura a discutir con la nación estos recursos que hoy reciben. No nos son suficientes, no le permiten a la dirigencia pensar en el desarrollo y el crecimiento de nuestra gente. Es imprescindible como cuarto pensamiento, porque así lo dijimos y lo decimos hoy, para que no solamente pase aquí en nuestro pueblo, sino que en todo Santa Cruz, una nueva forma y una nueva fórmula de elegir a quienes nos deben representar para tomar las grandes decisiones vinculadas con los contratos sociales, con los acuerdos imprescindibles en lo social, en lo político y en lo institucional. Es imprescindible buscar una modificación de las fórmulas electorales para garantizar la ética de la democracia, para garantizar la representatividad de quienes van a tomar las determinaciones en cada uno de los pueblos donde se expresa la soberanía popular en Santa Cruz. Es imprescindible un nuevo sistema electoral para terminar con los farsantes y los falsificadores de la voluntad colectiva de los pueblos. Es imprescindible un nuevo esquema electoral para garantizar que la soberanía popular no se vea vulnerada por estos tejes y manejes que muchas veces quienes estamos en la política solemos cometer el gran error pensando que son salidas circunstanciales para los dirigentes, cuando la salida que tenemos que buscar es para las necesidades cruciales de nuestra gente. Hemos dicho como sexto concepto central de nuestro pensamiento desde aquí, de este bendito pueblo,
Lo hemos dicho tantas veces y tantas veces molestó la protección de nuestros recursos estratégicos. La protección de nuestros recursos estratégicos para crecer con el petróleo, para crecer con la minería, para crecer con la pesca, para crecer con la energía eólica que hoy caracteriza a nuestro pueblo. ¿Cuántas veces dijimos y lo seguiremos diciendo? El petróleo no es para la generación de la riqueza de las empresas petroleras especulativas. El petróleo no es para que la riqueza se la lleven toda y aquí queden pueblos olvidados. O es para todos el petróleo, dijimos alguna vez, o es para todos el petróleo, o es para nadie la ganancia. Y no nos vamos a cansar de decirlo porque en eso va la salud de nuestros trabajadores, la vigencia de nuestros pueblos, la continuidad en el proceso de crecimiento de nuestras sociedades. Dijimos cuántas veces los recursos no renovables de la minería tienen que distribuirse y coparticiparse entre los municipios porque es un recurso no renovable y hay que indemnizar a los pueblos del agotamiento de esos recursos. Eso dicta la lógica del pensamiento en la historia del mundo, del desarrollo y de los proyectos mineros. A ver si la entendemos. La minería es para los pueblos, tampoco la minería es para los poderosos. Por eso nosotros volvemos a reiterar desde aquí, si no hay licencia social, que es la manifestación de los pueblos en dar la posibilidad de la continuidad de los proyectos mineros para que los pueblos crezcan. Si no hay aprobación de los pueblos, no hay minería. Y esta debe ser la consigna de los santacruceños para que no se la lleven las empresas que después desaparecen y no lo vemos más. Y nos quedan los pueblos llenos de miseria, de hambre, de desilusión, con expectativas que nunca se cumplen. Y hoy decimos de esto que nos toca a quienes vivimos en este pueblo, como lo es el desarrollo de la energía eólica. Hay que discutir en Santa Cruz un marco regulatorio de este nuevo mecanismo de generación de riqueza, no solamente de generación de energía eléctrica, de la generación de riqueza económica que hoy solamente está planteada para los que generan la inversión. Y así no es la ecuación social en el mundo. La riqueza es para todos, porque el viento es de todos, no es de las empresas que generan la energía eléctrica. La riqueza se tiene que distribuir equitativamente en los pueblos. La energía eléctrica tiene que ser gratuita para los pueblos que son impactados por esas inversiones importantes como la nuestra. Los fondos fiduciarios, palabra rara, pero no es otra cosa que decirle a las empresas algo tan sencillo que aquel que murió hace más de 2000 años en una cruz nos enseñó: hay que compartir el pan. Esos son los fondos fiduciarios. Hay que compartir la riqueza, porque el esfuerzo también es de los trabajadores, el esfuerzo es de las comunidades, el viento es de todos y será de todos si nos ponemos los pantalones largos y nos ponemos de pie y ponemos el esfuerzo, la determinación y el coraje para que estas cosas lleguen a la gente con decisión y con determinación. Solamente eso es lo que pedimos. No es mucho. No es mucho. Es pensar en la gente,
es pensar en justicia social, es pensar en la felicidad de nuestros hombres y de nuestras mujeres, de nuestros pibes y de nuestras pibas. Es pensar en el desarrollo, en el crecimiento y en la transformación de los pueblos. Tan difícil es compartir la riqueza entre todos los que la generamos. No es difícil. Se necesita simplemente determinación. Siempre hemos dicho como pensamiento fundamental la necesidad de quienes tenemos responsabilidades políticas rindamos cuentas a nuestra gente, pero rindamos de cara a la sociedad, no rendir cuentas a los poderosos, rendir cuenta a la gente para generar confianza, para generar credibilidad, para poner en evidencia qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal, rendir cuentas para que nuestra gente sepa lo que tenemos que hacer y lo que hemos hecho, rendir cuentas de cara a la sociedad para garantizar el fortalecimiento del proceso democrático. Tenemos que rendir cuenta de los actos de gobierno, porque para eso nos eligió la gente y ese es el compromiso que asumimos con la gente cuando le fuimos a pedir que nos acompañen para conducir los destinos de este pueblo. Cuando vemos estos personajes del enriquecimiento fenomenal que vienen desde el fondo de la historia llenando sus manos de sangre y que, entre otras cosas, como hace no mucho tiempo sucedió, estos personajes que terminaron con los pueblos originarios de esta nuestra tierra, cuando fueron los protagonistas principales de la matanza de más de 1.200 trabajadores y peones rurales en Santa Cruz, que graciosa y alegremente señalan por ese desprecio que tienen a las mayorías populares y a los sectores menos pudientes. Nosotros generamos ganancia aumentando permanentemente los precios. Y no nos podemos equivocar los que tenemos responsabilidades. No podemos mandar al vigilante que los cuide de los sectores populares. Es al revés. Hay que dar vuelta al vigilante para que en lugar de cuidar el interés de los poderosos, cuide el interés de la gente que se ve sometida a estos personajes que se llenan los bolsillos y llenan de miseria a nuestros pueblos. Este es un concepto central que nosotros lo dijimos y lo venimos a incorporar dentro de este decálogo de conceptos y pensamientos del Cañadón para los santacruceños. Es imprescindible que tengamos en claro aquello que alguna vez, cuando mataron al más grande de todos, antes de eso alguien le dijera: ¿qué hacemos con estos que nos vienen a cobrar impuestos? Y él les dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí en Cañadón Seco decimos también: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y a los santacruceños lo que es de los santacruceños para su desarrollo, para su crecimiento, para su transformación, para vivir con alegría, felicidad, con proyectos como los que aquí vimos de nuestros pibes y nuestras pibas, que tienen ilusiones, que tienen esperanzas, que tienen sueños que van construyendo de manera cotidiana. Por eso pensamos así.
Por eso cuando hablamos de reparar lo que la injusticia de la historia y de los hombres que cometieron los genocidios que la historia reciente nos ha mostrado, decimos con esto algo que alguien alguna vez nos enseñó, tan maravilloso, para que queden excluidos los protagonistas del odio, el resentimiento y de la sinrazón. Yo quiero, nosotros queremos que en esta provincia, para un santacruceño, no haya nada mejor que otro santacruceño para ver esta provincia de pie. Es tan difícil eso. Es tan difícil eso. Este es nuestro simple y humilde decálogo de conceptos en este 78 aniversario de nuestro pueblo. Y para cerrar, simplemente como algo que alguna vez alguien también dijo, en este nuestro planteo, en nuestro pensamiento, el que quiera oír que oiga, el que quiera ver que vea. Nuestra divisa aquí en Cañadón Seco es clara, se llama transformar el Cañadón para la grandeza de nuestro pueblo, para la alegría de nuestra gente. Nuestras banderas son simplemente la bandera de nuestra tierra y la bandera de nuestra patria, que es la patria de todos, que es nuestra República Argentina, que la queremos justa, libre y soberana. Cañadón Seco, Dios bendiga a los hombres y mujeres que viven en este bendito suelo. Muchas gracias.